Ocurre que dentro de 6 días, o sea, el martes de la semana que viene, 12 de agosto, el proyecto de ley de eutanasia se someterá a votación en el plenario de la Cámara de Representantes. Recordemos que fue aprobado en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social el 16 de julio, o sea, hace menos de un mes, y entonces para que se complete el trámite en la primera de las 2 cámaras, que debe, naturalmente, en función de la normativa uruguaya, analizarlo y eventualmente aprobarlo, todavía falta ese paso del plenario de la Cámara de Representantes, que se va a concretar recién la semana que viene, no sin postergaciones en el medio. Vamos a hablar de este asunto con Florencia Salgueiro, que es integrante de Empatía Uruguay, un colectivo que impulsa justamente la legalización de la eutanasia o la aprobación de un proyecto de ley que legalice bajo determinadas condiciones la eutanasia. Florencia, es un gusto que estés por acá. Bienvenida, buen día. El gusto es todo mío, muchas gracias por la invitación. Empatía Uruguay es el colectivo al que representás, es un colectivo que en su página web se define como un grupo de ciudadanos y ciudadanas de a pie, militantes políticos de diferentes partidos y sectores, miembros de organizaciones civiles, profesionales y dirigentes de diferentes ideologías y creencias, unidos por un mismo y único objetivo: conseguir el mayor apoyo posible para lograr la aprobación del proyecto de ley sobre eutanasia. ¿De dónde viene Empatía Uruguay? ¿Cuándo se conformó? ¿Qué motivó la conformación? Bueno, viene de 2021 en sí, que fue cuando empezó a discutirse seriamente el proyecto de ley, originalmente el de Ope Pasquet, que había sido presentado en 2020, pero por obvias razones no había sido tratado en ese momento. Y en 2021 un grupo de personas que pensábamos que era muy importante que existiese un espacio no político partidario, sino desde la sociedad civil para apoyar que se legalice la eutanasia en Uruguay, nos empezamos a juntar en ese momento por Zoom. En sí, lo importante para nosotros era, primero, que fuese un espacio plural donde encontrarnos de alguna manera, tanto personas de partidos políticos, del Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional, muchos jóvenes, como personas que no estaban relacionados con lo político partidario, y aportar algo a la discusión pública. En sí, lo que hemos como priorizado son 2 cosas. La primera es como compartir datos y evidencia y de alguna manera desmitificar algunos discursos un poco falaces que ya en ese entonces estábamos viendo en el debate público, y por otro lado acercar los testimonios, las experiencias personales que de alguna manera estaban silenciadas y sentíamos que era importante que llegasen. En sí, por ejemplo, yo viví una experiencia con mi padre que cuando la conté encontré mucha gente que había pasado por cosas muy similares o que estaba pasando en ese momento, ¿no? Y eso sentíamos que faltaba un poco en el debate público. Y así fue que decidimos un poco redes sociales, otro poco de cabildeo, como le dicen, de ir a visitar a los legisladores y acercarles todos estos datos y estos testimonios, y 4 años hace ya que estamos en esto. O sea que en tu caso hay una vivencia personal vinculada a tu padre que interpreto es la que determina que hayas integrado o que te hayas integrado a Empatía Uruguay. Sí, mi padre falleció de esclerosis lateral amiotrófica en 2020. Esa enfermedad conocida como ELA. ELA, exacto. Esa enfermedad que en mi familia ya la conocíamos porque de eso falleció mi abuelo y mi tío, antes que mi padre. Es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura y que lo que hace es afectar las neuronas motoras, que son las que hacen que tus músculos obedezcan básicamente tus órdenes, de a poco. Y la esperanza de vida en general es de entre 2 y 5 años. A partir del momento en el cual se diagnostica. Digamos, sí. se diagnostica. Y en sí lo que pasó es que mi padre vivió la mayor parte de los 3 años que tuvo su diagnóstico con esperanza y con ganas de vivir, incluso cuando iba perdiendo capacidades para caminar, después estar parado, después levantar un vaso de agua, después comer, respirar, ¿sí? Y en todo ese proceso él lo fue reflexionando, fue pensando, fue adaptándose a las circunstancias, muy acompañado por mi familia, muy acompañado por los médicos, incluso en su última etapa con cuidados paliativos de la mutualista.
Pero lo que pasó es que la enfermedad es una enfermedad muy cruel, la verdad no se la deseo a nadie, que en un momento lo que empezó a hacer es que su diafragma dejase de funcionar. Entonces no podés toser y también tenés problemas para respirar. E incluso teniendo cuidados paliativos, teniendo un BiPAP, que es como un respirador para ayudarte a entrar el aire, tenía ataques de pánico por sentir sed de aire, ¿sí? Sentir que te ahogás. Y cuando eso empezó, los cuidados paliativos nos ayudaron a ponerle lo que se llama rescates de morfina. Empezó siendo 1 por noche, terminaron siendo 6, 8 por noche, ¿no? Y en un momento, en febrero de 2020, nos sentó a mi hermana, a mi madre y a mí y nos dijo, hasta acá llegué. Esto ya no es vida. Yo lo que tenía para vivir ya lo viví. Lo que viene de acá para adelante ya lo conozco, no lo quiero, porque siento que no es... Nada de lo que yo disfrutaba lo puedo hacer. Es solo sufrir, la verdad. Me bajo acá. A ver, no había manera de... Es una enfermedad que no afecta en su mayoría las capacidades mentales. Entonces mi padre tenía muy claro lo que estaba diciendo. Era plenamente consciente de lo que le Plenamente ocurría. consciente. Y eso también se lo dijo a los médicos, que le dijeron, está bárbaro, pero lo que usted está pidiendo es ilegal. Nosotros no podemos adelantar el momento de su muerte. Y eso fue de mucha... impotencia, porque lo que dijo es, bueno, lo que ustedes me están diciendo es que yo tengo que seguir sufriendo, que ustedes van a decidir cuándo es el momento que mis síntomas son refractarios y que me van a dar la sedación paliativa que se llama, pero eso lo van a decidir ustedes. Lo único que puedo decir yo es dejar de comer y de tomar agua, porque es el único control que tengo yo sobre mi cuerpo. Y eso, bueno... No me gustaría estar en los zapatos del médico que escuchaba a mi padre, porque era muy claro en lo que estaba expresando. La verdad que esa experiencia para mí no tuvo ningún sentido. O sea, fue cruel y realmente, o sea, mi padre quería eso, nosotros lo respetábamos. Yo creo que, no sé qué pensaban los médicos, pero la verdad es que tampoco estaban en una situación que fuese adecuada para ellos, porque tal vez querían hacer algo más, pero el marco legal no se los permitía, ¿no? Entonces, cuando... llegó la oportunidad de hacer algo, dije sí. Para la gente que hoy en día está en esta situación, porque mi padre ya está muerto, va a seguir muerto. Ahora, hay gente hoy en día que está en la situación de mi padre y que podría tener un final distinto. Entonces, bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo desde Empatía. Obviamente la entrevista que estamos desarrollando en un contexto de pronta consideración en una de las cámaras para lo que da la impresión de que seguramente sea la aprobación de un proyecto de ley, tiene previsto meterse en aspectos de la redacción, aspectos técnicos, legales, pero vos estás abriendo la puerta a tu historia personal con una entereza y una valentía realmente envidiables o dignas de ser destacadas. Y yo no puedo dejar de preguntarte cómo fue tu proceso personal para no solo militar por la causa de la aprobación, en eso estás en Empatía Uruguay, y ya nos hablaste algo de eso, sino también para tomar la decisión de poner en palabras lo que viviste, de visibilizarlo, porque eso es algo que, por lo menos a priori, es del resorte íntimo, personal, y dar ese paso es una decisión política, pero también es una decisión que, bueno, que seguramente hasta eventualmente pueda terminar diálogos a nivel de la familia, en fin. ¿Cómo fuiste haciendo ese proceso? ¿Cómo fue madurando la idea de hacerlo público, no ya o no solo de militarlo? Bueno, a mí me llevó un año. En sí, yo empecé a hablar de esto en Twitter, que es mi red social favorita y me niego a llamarla X. Y ahí hice un hilo diciendo, bueno, ¿por qué creo yo que esto es importante con mi experiencia? Y si bien yo estaba ahí hace mucho tiempo, tenía algunos seguidores, lo que pasó es que eso resonó un montón con un montón de gente. Y yo dije, bueno, esto ya es más grande que yo. O sea, esto es como una cuestión de servicio, de hacer... ¿Viste el que yo te decía no tuvo sentido? Bueno, ponerle algún sentido. Hacer que el dolor se convierta en otra cosa. ¿Está bueno? ¿Es fácil? No. La verdad preferiría hacer otra cosa. Pero me dio la chance de ir y mirar a los legisladores a los ojos y decirle, decime a mí que no es necesario esto. ¿Sí? Decime a mí que mi dolor, que es el que están pasando otras familias, lo vas a ignorar. Mírame la cara y decime eso. Decime que con cuidados paliativos es necesario. Decime que
el statu quo es justo. Y bueno, entonces es algo más grande que yo, ¿no? O sea, es útil. Es útil porque la verdad es que una cosa es la discusión filosófica, abstracta, legal, jurídica, de los términos, de si dice terminal o no dice terminal, y otra cosa es... a ver, nosotros le pusimos empatía al colectivo. Sí. Eso es un concepto muy central, que es, mira, esto existe y no queremos que lo sigan ignorando. Nada, lo discutimos con mi madre, con mi hermana, que también han salido a hablar en otros momentos y que también me dicen, cuídate. Ajá. Yo voy a estar contenta cuando esto sea una ley. Hasta ese entonces, siento que si hay una persona que puede tener una muerte distinta a la de mi padre porque yo vine y lloré acá, bueno, tiene sentido. Y en ese encare tan directo a integrantes del sistema político, en el Parlamento, con el discurso que recién trasladabas ante el micrófono, ¿qué respuestas obtuviste? Otra pregunta dentro de lo mismo. ¿Sentiste que eso tocó alguna fibra, que eso movió posiciones o hizo que gente a priori alejada de la posibilidad de considerar la aprobación de la eutanasia modificara en el ámbito parlamentario su visión, se mostrara más abierta? A ver, es muy difícil estar en el lugar del legislador también porque tiene que considerar muchas cosas al mismo tiempo. Ahora, sí, yo siento que alguna de las personas que capaz pensaba, bueno, esto es una cuestión burguesa o una cuestión como no tan urgente, yo creo que un poquito capaz que lo convenció de que esto no es un proyecto más, sino que esto es algo que le puede cambiar la vida y la muerte a muchas personas. Hay otros que nos han ignorado ampliamente, ¿no? O sea, yo tuve la peor reunión política que tuve en mi vida fue con Carmen Sanguinetti, que fue una de las que trancó este proyecto. Ex senadora del Partido Colorado. Ex senadora del Partido Colorado, presidenta de la Comisión de Salud en el Senado en el año 2024, y que yo creo que hay gente que capaz que no tiene esa capacidad de empatía, ¿no? Pero bueno, hubo muchos que sí tuvieron como la deferencia y tal vez como el decir, mira, esto no es solo algo como político, un cálculo tan simple, sino que es algo que tiene gente atrás. Y qué gente que, bueno, a ver, mi padre cuando estaba enfermo no hubiese podido ir al Palacio Legislativo. Las personas que conocemos hoy, que hoy están sufriendo, no van a hacer un piquete en 18 de julio, ¿sí? Entonces, la parte humana de esto, yo siento que la tenemos que transmitir. Y que sí, un poquito ha cambiado el balance, digamos. Y al comienzo de la entrevista decías que, o lo mencioné yo cuando leí cómo se define empatía Uruguay en su propia página web, decía algo así como que hay gente con distintas pertenencias partidarias, ¿no? Y distintas creencias también, es decir, una cierta amplitud, una cierta diversidad. Cuando vos tomaste la decisión de salir públicamente a hablar de esto, ¿notaste que en la sociedad, más allá de cómo se da el juego en el Parlamento, hay efectivamente todas las posturas ideológicas que dice estamos a favor de esta solución? ¿A vos te llega eso como devolución de parte de la gente? Sí, seguro. Y la verdad es que no solo lo digo yo, sino que lo muestran las encuestas, ¿no? Que esto es algo que cruza los límites de lo político partidario y que hay gente de todos los colores que siente que esto es necesario o que es justo, ¿sí? E incluso gente que capaz que dice, bueno, esto capaz que no para mí, pero si otro lo necesita, tiene que existir, ¿sí? Y la verdad es que nos ha pasado en Montevideo, en el interior, en las redes, en la realidad, que gente te dice, bueno, la verdad, ahora entiendo mejor de qué están hablando y sí, yo entiendo que eso es necesario, ¿sí? Y ha sido una cuestión muy linda en empatía. Habemos quienes tenemos por ejemplo, yo soy frente amplista, ¿tá?
milité 4 años con colorados y con gente del Partido Nacional y en el medio pasó la campaña de la LUC, las juntadas de firmas, las elecciones y seguimos codo a codo porque hay algo que nos une que es un poquito más grande que lo político partidario, ¿no? Y que entendemos que realmente cruza. ¿Sí? Y eso para mí es algo muy uruguayo también. Yo celebro ese lado de la cuestión. El proyecto de ley, decía yo al comienzo de la entrevista, se aprobó en comisión hace poquitos días y se va a analizar y a votar en el plenario de la Cámara de Representantes. Luego vendrá el Senado, eso será más adelante, pero en el plenario de la Cámara de Representantes el martes de la semana que viene. El proyecto que va a llegar a ese ámbito tiene, por ejemplo, en su segundo artículo, en el artículo 2, una redacción que dice que la eutanasia, en caso de que esto termine siendo ley, podrá ser pedida por quienes tengan condiciones de salud crónicas. Y en cambio, o mejor dicho, decía el proyecto de ley, me corrijo porque esto es importante, decía el proyecto de ley antes de una última modificación que la eutanasia podría ser pedida por gente con condiciones de salud crónicas y eso en la versión actual, la que irá al plenario, se cambió por la siguiente formulación que dice que el derecho a pedirla será de toda persona mayor de edad psíquicamente apta que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible o que como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles padezca sufrimientos que le resulten insoportables en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida. Se quitó aquello de lo crónico por esto que acabo de leer al final. Ustedes, pasando ahora sí al texto que se redactó, ¿comparten esta modificación que se hizo en la comisión y que fue aprobada así? No es sustancial, digamos. En sí, la intención de los legisladores siempre fue la misma, que es que esto cubra casos excepcionales y esos casos excepcionales, si fuesen a hacer una lista que por técnica legislativa no corresponde hacerla, serían, por un lado, casos de cáncer terminal en sus últimas etapas, enfermedades neurodegenerativas o degenerativas de otro tipo, como por ejemplo la ELA, el Parkinson, la esclerosis múltiple, realmente en últimas etapas, y por otro lado, cuestiones que no son en sus últimas etapas, pero que son gravísimas. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que por un accidente de tránsito o por cuestiones haya quedado absolutamente paralizada. ¿Sí? Entonces, es muy difícil transmitir eso sin hacer esa lista, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que dice terminal, irreversible en sus incurable, irreversible, parece que son los dos términos clave, ¿no? Y, por un lado, o terminal en el caso de enfermedades, o que lleve a un grave y progresivo deterioro de la calidad de vida con sufrimientos que sean insoportables. ¿Sí? Eso no es cualquier cosa. ¿Sí? No es como escuché alguna vez, incluso en la sesión de diputados de 2022, una diabetes. ¿Sí? No es cualquier cosa. Ahora, ¿cómo haces para decir, bueno, es para personas que están realmente paralizadas y sufriendo terriblemente, como algunos casos que se han hecho públicos hace poco, sin decir, bueno, esto es para fulanito o esto es para esta enfermedad o esta condición de salud? ¿Sí? El ámbito de aplicación, ese artículo 2 es el corazón del proyecto y ha sido el más discutido, obviamente. ¿Sí? Pero eso es lo que está queriendo cubrir, que son personas que están en situaciones desesperadas, ya sea cercanas a la muerte, en el caso de enfermedades que estén en una etapa terminal, o no cercanas a la muerte, pero que son gravísimas. Eso es un poco lo que se está buscando cubrir. Además, en esa discusión en comisión, también se agregó en el texto que tendrán derecho a la eutanasia las personas, ciudadanas uruguayos naturales o legales y extranjeras que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República, lo que parece responder a planteos incluso de personas que en el Parlamento no apoyan el proyecto de ley, como el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, y que en su momento decían que si no se incluía alguna disposición como esta, se corría el riesgo de algo así como que Uruguay se transformara en un país que terminara atrayendo a personas extranjeras que podrían llegar con la intención de acceder al derecho de poder solicitar la eutanasia. Esta modificación en particular, ¿qué opinión te genera?
Lo mismo, no es sustancial porque nunca fue la intención, creo, de los legisladores que Uruguay se convierta en un polo de turismo eutanásico. En su redacción anterior estaba pensado para dejarlo como a la reglamentación, tal vez no estaba tan explícito, pero de todas maneras nunca se pensó en que fuese una manera de atraer turistas ni mucho menos. Así que es explicitar algo que estaba implícito. El artículo 4, siguiendo con el texto, con respecto al procedimiento en sí, cuando se avanza el procedimiento y se está cerca de la etapa en la que eventualmente se podría, si esto fuera ley, llevar adelante la eutanasia, se establece que una junta médica deberá resolver en caso de discrepancia entre las dos personas profesionales de la medicina que previamente tienen que estar al tanto del caso. El proyecto original planteaba que se debía recabar la opinión de dos profesionales de la medicina, independientes entre sí, y si el segundo discrepaba con el primero, se debía recabar el dictamen de un tercer médico o médica. En la nueva redacción se dispuso que, en caso de discrepancia entre las dos primeras personas profesionales de la medicina, se deberá recabar el dictamen de la junta médica, justamente, que se expedirá definitivamente sobre la solicitud en un plazo no mayor a 5 días. ¿Qué pensás a propósito de esto de la Junta? Bueno, eso ha sido de alguna manera un reclamo de algunos que estaban en contra de la eutanasia y otros que estaban a favor, pero no estaban tan seguros acerca de las garantías que brindaba esto. Parece razonable en un primer momento. Siempre hay una tensión acá, ¿no? Entre decir, bueno, hay garantías para el proceso, va a ser algo controlado, va a ser evaluado por gente idónea, y por otro lado decir, bueno, ponemos 1000 vallas que el enfermo tiene que saltar antes de conseguir su derecho a una muerte digna, ¿no? Entonces yo creo que lo que hicieron los legisladores en la Comisión de Salud fue tratar de hacer un balance entre ambas cosas, con esto de que sea una junta, que esa junta tenga un psiquiatra y un especialista, o que quede para reglamentar quién sería el resto de esa junta, ¿sí? O sea, el tercer o tercera profesional. Sí. En principio parece razonable, sobre todo me alegra que tenga un marco temporal, ¿sí? Porque en sí nosotros hemos visto, por ejemplo en España, que existe una ley de eutanasia ya hace varios años, que el hecho de poner una comisión previa de evaluación muchas veces genera burocracia y demoras, ¿sí? Y en algunas comunidades autónomas en España, hasta un 50% de las personas que solicitan la eutanasia mueren antes de conseguirla, porque esta burocracia está evitando que puedan ejercer efectivamente su derecho, ¿sí? Entonces, esta opción de una junta médica, en principio, nos parece desde empatía razonable, porque conserva esa intención de hacer un equilibrio, ¿sí? Porque solo con poner más vallas no estás haciendo mejores garantías, ¿sí? Por ejemplo, porque los médicos saben que van a ser controlados por luego una comisión honoraria que va a estar en el Ministerio de Salud, que va a tener parte del Colegio Médico, va a estar la Institución Nacional de Derechos Humanos. Entonces, no es que van a firmar cualquier cosa, ¿sí? Sino que tienen la noción de que si se apartan del procedimiento, van en cana. Pierden la licencia para ejercer la medicina, ¿sí? No es que esto se va a dar descontextualizado del resto del sistema de salud. Y más en Uruguay, que nos conocemos todos, ¿sí? Entonces, nada, esa cuestión de agregar más pasos que tiene que cumplir la persona que se está muriendo, sobre todo cuando está con un cáncer o está absolutamente paralizado, y le decís, no, mira, te faltó un timbre profesional para acceder a la eutanasia. Bueno, realmente hay un equilibrio ahí, ¿sí? Una cosa es decir, sí, esto se tiene que aplicar solo a un grupo muy limitado de gente, que es la que tiene las condiciones que se discuten, ¿sí? Y no a cualquiera con una discapacidad, no a cualquiera solo por el hecho de ser viejo, no a cualquiera, ¿sí? Ahora, hay casos que son blanco-negro, y esos casos blanco-negro deberían tener que pasar por 10.000 evaluaciones antes de conseguir la muerte, sobre todo cuando capaz son semanas las que le quedan de vida. Es una injusticia, no tiene sentido. Más allá de lo que se pueda decir o de todo lo que el proyecto de ley establece con respecto al rol de profesionales de la medicina, digamos, ¿no? Después está la cuestión de cómo constatar fehacientemente que la persona solicitante de que se aplique la eutanasia, el paciente o la paciente, efectivamente estén manifestando su voluntad. Y yo tengo la impresión de que en los sectores que
tienen una postura de oposición a este proyecto de ley, hay temores con respecto a que no haya otra gente incidiendo o decidiendo por quién es paciente. ¿Qué garantías da el proyecto de ley en el sentido de que no se termine forzando la voluntad de la persona? Bueno, para empezar, pone 2 testigos y esos testigos no pueden ser herederos de la persona, beneficiarios de, por ejemplo, familiares o alguien con quien tengas un negocio, ¿sí? Entonces, además de tener estos 2 médicos que certifican que está presente la condición de salud y que la voluntad de la persona es libre y está reflexionada y está firme, ¿sí? Hay un periodo de espera para la persona. Si querés chequearlo, no me acuerdo con cuánto quedó con las modificaciones, originalmente creo que eran 10 días, ¿sí? Más estos 2 testigos, más el hecho de que solo pueden ser adultos, ¿sí? Y ese psíquicamente aptos. Cuando fueron a la Comisión de Salud, organizaciones médicas dijeron, bueno, eso es algo que los médicos somos capaces de determinar, si la persona está psíquicamente apta y está decidiendo por sí misma, o es que un día se levantó mal, o es una presión. Ahora, entre los que son detractores de este proyecto, hay personas que realmente están preocupadas por las garantías y después hay gente que, incluso con todas las garantías que pudiesen existir, estaría en contra, ¿sí? Entonces ahí también hay un equilibrio entre conseguir más votos, más consenso, una legitimidad mayor del proyecto y contentar a gente que de todas maneras te va a votar que no, ¿sí? Vos mencionabas al diputado Goñi. Goñi nunca te va a votar el proyecto de eutanasia, ni aunque tenga las garantías 14.000 médicos, 18.000 psiquiatras y 4 jueces, no te lo va a votar, ¿sí? Y tampoco eso mejora el proyecto. Llega un momento que ya es una cuestión que, mi padre, ¿quedaba alguna duda de lo que quería? No, estaba en su historia clínica, la que el médico tenía acceso y que decía que mi padre no tenía depresión, no tenía dudas, lo estaba pidiendo hace semanas, ¿sí? Un médico que conoce a su paciente hace tiempo, sabe, ¿sí? Entonces acá también hay como una cuestión que a mí en todo este proceso de discusión me asombra de la imagen de los médicos que algunas personas quieren dar, como si fuesen carniceros que van a firmar cualquier cosa y como si no fuesen profesionales que además de tener una ética propia de su profesión, tienen la preocupación de no hacer nada por fuera de la ley, siendo que podrían terminar en cana, ¿no? Además de las posturas críticas con respecto al proyecto de ley que se han manifestado y se manifiestan o se expresan en el Parlamento, ha habido en otros ámbitos de la sociedad también posturas críticas desde instituciones muy importantes, con mucho peso en términos sociales y políticos, como por ejemplo la Iglesia Católica. Y esto viene a cuento, particularmente hoy, porque este martes, o sea, ayer, el cardenal Daniel Sturla y los obispos Milton Trócoli y Heriberto Bodeant, en representación del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, se reunieron nada menos que con el presidente Yamandu Orsi en la Torre Ejecutiva para abordar distintos asuntos. Y uno de los temas de los que hablaron, en nombre naturalmente de la Iglesia Católica, fue el de la eutanasia, y esta delegación de la Iglesia le planteó a Orsi su preocupación ante la posibilidad de que se apruebe este proyecto de ley. Para empezar, no sé si estaban desde Empatía Uruguay al tanto de esta reunión. Bueno, me dice que sí, Florencia. Así que, ¿qué sienten cuando se da en el digamos, tramo previo a la consideración en el plenario de una Cámara del proyecto de ley, esta entrevista nada menos que con el presidente de la República? A ver, creo que está bien que el presidente de la República reciba a organizaciones de todo tipo, la Iglesia siendo una más de ellas. Nos podría recibir a nosotros también, nos encantaría hablar con él. En sí, ¿le pidieron la entrevista? No. Pero lo que... A ver, la Iglesia tiene una opinión y esa opinión es válida, como cualquier otra, y representa a alguna gente. Es una opinión que en sí entiendo que no le pidieron que vete tampoco, así que será un tema que el presidente considerará entre otros. Ahora, cuando se hizo una encuesta en 2020 a población general y se le preguntó a las personas qué pensaban de la aprobación de la eutanasia, la aprobación de esto fue 82%. Y le preguntaron también a las personas por su autoidentificación religiosa. Entre católicos es un 83% la aprobación de la eutanasia.
¿sí? Entonces ahí yo creo que hay tal vez un desfasaje entre el discurso oficial de la Iglesia y lo que las personas sienten. Es una opinión como cualquier otra. Tienen derecho a darla, como tenemos derecho nosotros a decir, es una opinión como cualquier otra, ¿sí? No me parece terrible tampoco. Para seguir con posturas discordantes, de alguna manera, cuando se sabía que este tema iba a estar presente durante el actual periodo en el Parlamento, meses atrás, si no me equivoco, antes incluso, sí, antes, el 17 de febrero, antes del inicio del actual gobierno, pero cuando ya estaba en funciones el Parlamento con su actual conformación, hacía 2 días en realidad de eso, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, impulsó una modificación al artículo 37 del Código Penal, que es el que habla de la existencia del homicidio piadoso, ¿no? Informó La Diaria en aquel momento que justamente Bordaberry planteaba, en lugar de la regulación de la eutanasia, una nueva redacción de la figura del homicidio piadoso, en la que, por ejemplo, se pudiera exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio, efectuado por móviles de piedad mediante súplicas reiteradas de la víctima, siempre que no existieran otros medios a los que se pudiera acceder o a los que tuviera derecho la víctima para superar el sufrimiento. La posibilidad de modificar el Código Penal sin legalizar la eutanasia a partir de esta propuesta de Bordaberry quedó de lado. ¿Ustedes en algún momento intercambiaron con él o con la bancada afín a Bordaberry del Partido Colorado a propósito de esta idea que interpreto ustedes no comparten? No compartimos. No hemos intercambiado específicamente con Bordaberry como colectivo, si bien algunos de nuestros integrantes son del Partido Colorado, han militado en ámbitos cercanos a Bordaberry. La verdad es que no nos parece completamente como contrario. Ahora, hay una cuestión filosófica por detrás, ¿sí? La eutanasia no es un homicidio. No es un homicidio y no debería ser considerado como tal. Es un derecho humano el de tener una muerte digna, y la persona que actúe como tal no es que no debería ir a la cárcel. No está haciendo nada mal. Está haciendo algo que está bien y que está movido por la piedad, la compasión y el respeto a la voluntad del prójimo y a la autonomía de esa persona, ¿sí? Entonces, en el camino de considerar esto como un derecho humano, establecer que los servicios de salud tienen que hacer efectivo este derecho, que existe el derecho a la objeción de conciencia, que existen todas estas garantías de las que estamos hablando, es un camino primero que tiene una acumulación mayor desde 2020 hasta la fecha, con todo lo que fue tratado y todos los aportes de distintos colectivos en las comisiones de salud de diputados y del Senado, y por otro lado, que tiene una concepción basada en una perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Por eso, obviamente, nosotros la preferimos. Ahora, Bordaberry, que originalmente fue muy contrario a la eutanasia, que hizo discursos muy contrarios a la eutanasia y que también escribió, por ejemplo, columnas en El País absolutamente contrarias a la eutanasia, evidentemente ha revisado su postura. Y eso lo celebramos y nos parece bueno que, en base a la discusión parlamentaria y de la sociedad, se haya movido esa posición tan dura en la que estaba en un inicio. Eso no quiere decir que su proyecto pueda de alguna manera sumarse al que se está discutiendo, que obviamente nosotros preferimos porque entendemos que es mejor. Última pregunta, porque estamos pasados de tiempo. En primer lugar, repaso muy rápido el contexto político. Si uno seguía por la correlación de fuerzas en el Parlamento, las bancadas que ya han expresado una posición y las que quizá terminen decidiendo otorgar libertad de acción, da la impresión de que los votos en la Cámara de Representantes, en el plenario el martes que viene, van a estar para que por lo menos en ese ámbito el proyecto se apruebe, y teniendo en cuenta que en el Senado el Frente Amplio, que es un partido que digamos, tiene una posición unánime a favor, tiene mayoría en el Senado, eso ya va a encaminar el proyecto a que sea ley una vez que se cumplan los plazos, siempre largos para las personas de a pie del Parlamento, y el proyecto llegue más adelante al Senado. En el caso del Partido Nacional y el Partido Colorado se está hablando de eventual libertad de acción. Son bancadas que no tienen posición unánime, pero hay votos suficientes para que, junto con los votos del Frente Amplio y del Partido Independiente, la mayoría se construya. En este contexto, desde un partido que tiene una postura contraria
o por lo menos a priori la tenía como cabildo abierto, el líder partidario Guido Manini Ríos dijo en una entrevista con La Diaria recientemente que el proyecto de ley se podría mejorar con una suerte de voluntad anticipada, como lo que ocurre con las personas que, por ejemplo, declaran estar dispuestas a donar órganos y no esperar al momento de mayor fragilidad de la persona para que decida porque es susceptible a la presión. Usó esa palabra. ¿Qué opinión tenés con respecto a esta idea? Con la idea de que esté la voluntad anticipada para que una persona, por ejemplo, pueda anticiparse a un momento, por ejemplo, como el proyecto exige que la persona esté psíquicamente apta, lo que pasa es que si vos tenés algún tipo de demencia, Alzheimer, no podés acceder al proyecto porque tu voluntad no es clara, ¿sí? Entonces, si vos tenés cáncer y Alzheimer, no hay eutanasia, ¿sí? Habrá cuidados paliativos, sedación paliativa, pero eutanasia no. Si hubiese una voluntad anticipada, vos podés dejar dicho, mirá que si yo en aquel momento pido eutanasia, está respaldado por algo que yo dije cuando estaba lúcido, ¿sí? Entonces, a la idea general de que haya una voluntad anticipada dentro del proyecto, a favor. Al planteo de Manini Ríos hay también una cuestión que nosotros no nos olvidamos que Manini Ríos le pidió al presidente Lacalle Pou en el periodo pasado que vete la ley de eutanasia si llegaba a ser aprobada, ¿sí? Entonces ahí nos quedan dudas acerca de cuál es la intención de esta propuesta del ex senador Manini Ríos. A mí me parece que tiene más que ver con marear la perdiz que con realmente hacer un aporte que filosóficamente él es absolutamente contrario, sus dos legisladores van a votar en contra e hizo campaña hablando de cómo esto era una cultura del descarte y era absolutamente nefasto y demás. Entonces, la verdad es que la sinceridad de la propuesta a mí me genera dudas. Si fuese sincera y si la plantease alguien que filosóficamente está a favor de la eutanasia, me parecería buenísimo. Viniendo de Manini Ríos, me genera desconfianza. Florencia Salgueiro, integrante del colectivo Empatía Uruguay, que respalda o que apoya la aprobación de un proyecto de ley que legalice la eutanasia. Gracias por la visita a Café La Diaria para participar de la mañana de La Diaria y por la interesa también para hablar de todo lo que hablaste. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.